El mundo con el paso de los años cambia. Todos cambiamos, unos avanzamos y otros no. Con los países es igual. El mundo en los 6 años restantes que quedan para el año 2030 cambiará muchísimo. Las economías mundiales cambiarán y varios países se posicionarán como las mayores potencias del mañana. Así que por eso hoy te presentaré cuáles serán las mayores 15 potencias del año 2030, basándonos en datos del Fondo Monetario Internacional con respecto a su PIB-PPA, que es todo el dinero que produce un país comparado con el poder adquisitivo absoluto que tiene el país. Pero bueno, sin más que decir, comenzamos. Número 15. Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país que realmente es mucho más poderoso que el puesto 15. Esto debido a que prácticamente controla el 15% de todo el petróleo que se produce a nivel mundial. Arabia Saudita es una de las economías de más rápido crecimiento, según el pronóstico del PIB del Fondo Monetario Internacional para el año 2030. Arabia Saudita depende prácticamente del petróleo, y se podría decir que el precio del petróleo a nivel mundial es regido por ellos. Es la mayor potencia del mundo árabe, y su gobierno controla prácticamente el total de dinero que maneja el país. Actualmente este país se encuentra en el puesto número 17 y subirá 2 lugares, siendo la economía número 15 del mundo, con 3.170.000 millones de dólares. Número 14. Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los 4 tigres asiáticos, es decir, las economías más punzantes de toda Asia. Corea del Sur es un país que se ha desarrollado a un ritmo muy acelerado, y es que Corea del Sur pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser uno de los más ricos de todo el planeta. Es una economía basada fuertemente en las exportaciones y en el desarrollo del sector doméstico orientado a los servicios. Las exportaciones representan el 50% de todo el dinero que produce. Es decir, es un gran productor de bienes y servicios para el planeta. Empresas como Samsung, Hyundai, Kia, LG son coreanas y están en todo el mundo. Corea del Sur en el año 2030 tendrá una economía de 3.750.000 millones de dólares. Número 13. Italia. Italia es y seguirá siendo una de las potencias más grandes de Europa. La economía italiana es la tercera economía de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Francia actualmente. Aunque es un país desarrollado, no ha crecido mucho en los últimos años, siendo uno de los países que menos crece económicamente de toda Europa. Actualmente tiene marcas suyas por todo el mundo, por ejemplo, por decir marcas, Fiat, Pirelli, Bulgari, Lamborghini o Ferrari están en casi todo el planeta. Para el año 2030, Italia tendrá una economía de 1.760.000 millones de dólares. Número 12. México. México actualmente se encuentra en la posición 12 de la lista y se espera que para el año 2030 se mantenga en ese puesto. México es uno de los países que más ha crecido a nivel mundial. Su moneda se ha apreciado mucho más que otras en el mundo. Este país es líder industrial y exportador de América Latina, y su economía se basa principalmente en equipos de alta tecnología. México es de los principales productores mundiales de automóviles, pantallas planas, smartphone y tecnología en general. Este país subió 4 puestos en el 2023, pasando del lugar 16 al 12, y se espera que se mantenga en esta posición según el Fondo Monetario Internacional. Pero al ritmo que va, no será raro pensar que podrá entrar entre las primeras 10 potencias del mundo para esos años. México en el año 2030 tendrá una economía de 4.120.000 millones de dólares. Número 11. Francia. Francia es un país que siempre ha sido una potencia mundial, pero para el año 2030 será sacado de las primeras 10. Esto es muy raro, porque ha pertenecido a esos lugares por siglos. Francia es una potencia ya desarrollada, y en un futuro lo seguirá siendo, a menos de que pase algo muy drástico para este país. Este país es un polo industrial importante para Europa. Francia es un gigante industrial, tiene marcas suyas por todo el mundo. Muchas que todos conocemos como L'Oréal, AXA, Dior, Louis Vuitton, entre muchas otras. Francia es un país que seguirá entre los más poderosos en un futuro, si bajará un poco. Actualmente es la 7ª potencia del mundo, y en el año 2030 será la número 11, con 4.750.000 millones de dólares. Número 10. El Reino Unido.
El Reino Unido es un caso parecido al francés, una potencia por siglos, pero que al día de hoy otros países ya lo están arrebasando. Esto debido a que principalmente son más poblados. Mientras que tengan más gente, más dinero pueden producir, y Reino Unido sí tiene una población alta de 68 millones de personas. Pero hoy en día las potencias que están más adelante tienen poblaciones superiores a 100 millones de personas, casi todas. El Reino Unido hoy en día es un país poderoso y lo seguirá siendo. Tiene el ejército más poderoso de toda Europa y una economía muy desarrollada que se mantiene de los servicios y de la manufactura. En el año 2030 tendrá una economía de 4.770.000 millones de dólares. Número 9. Turquía. Turquía, la primera nación sorpresa de la lista. Turquía en los próximos años se desarrollará muchísimo, pudiendo convertirse en la tercera superpotencia de Europa y la primera del mundo árabe. Si contamos que tiene una gran población musulmán, Turquía recientemente se ha industrializado en su totalidad y actualmente apuesta por ser una de las mayores potencias de Europa. Uno de los puntos fuertes de su economía es su ubicación geográfica increíble, ya que se encuentra entre Europa y Asia. Su mano de obra calificada y su tejido industrial diversificado. Turquía para el año 2030 tendrá una economía de 4.960.000 millones de dólares. Número 8. Brasil. Brasil es un país que se está desarrollando muchísimo y a un ritmo muy acelerado. Ya al día de hoy es la mayor potencia latina y la número 9 del mundo, y se espera que para el año 2030 suba un puesto más. Brasil es una superpotencia agropecuaria. Es de los mayores productores de alimentos de todo el planeta. De hecho, es el mayor productor de carne de todo el mundo. Pero no solo queda la comida, sino que también es de los países que más produce carros y aviones en todo el planeta. Esto hace que se desarrolle muchísimo y para el año 2030 tendrá una economía de 5.150.000 millones de dólares. Número 7. Rusia. Rusia ya sabe lo que es ser una superpotencia. Recordemos que Rusia lleva en la sangre a la Unión Soviética. Rusia es una superpotencia hoy en día, pero lamentablemente en lo económico sí está un puesto muy por debajo de la URSS. De hecho, cayó en los recientes años por sanciones que pusieron los países europeos por los golpes que realizó en Ucrania. Pero Rusia la verdad tiene un potencial gigantesco. Es la mayor superpotencia energética a nivel mundial. Tiene petróleo, gas y cualquier combustible que te imaginas, diamantes y todos los materiales del mundo en su gran territorio. Hoy en día sus principales segmentos económicos son las armas y los ya mencionados, la energía. Si Rusia se desarrolla como se espera, tendrá una economía de 5.970.000 millones de dólares para el año 2030. Número 6. Alemania. Alemania es y siempre ha sido una superpotencia. Desde la Alemania que era la mayor potencia del mundo el siglo pasado, hasta la Alemania de hoy en día que es la tercera mayor economía del planeta. Según pronósticos perderá 3 puestos bajando al 6º lugar, pero realmente esto puede cambiar, porque el año pasado subió un puesto posicionándose como la tercera potencia del mundo. Alemania es un país totalmente industrializado. De hecho, es el país que más exporta bienes a nivel mundial por habitante. Exporta más incluso que Estados Unidos. Y eso que Estados Unidos es 4 veces más poblado que Alemania. Alemania tiene marcas por todo el mundo. Y es por eso que se mantendrá en el puesto 6 para el año 2030. Con una economía de 6.730.000 millones de dólares. Número 5. Indonesia. Indonesia, la que muchos llaman la nueva China. Y esto debido a que es un país que produce una gran cantidad de artículos por maquila para otros países. Actualmente marcas chinas, estadounidenses y europeas van a este país a producir por sus costos bajos y su infraestructura que se está adecuando para poder recibir a enormes fábricas. La subida de Indonesia a tantos puestos se debe en gran medida a su población, que se calcula en más de 280 millones de personas, pasando más de 12 lugares para estos años, siendo el país que más crecerá de los países de la lista, con una economía para el año 2030 de 6.800.000 millones de dólares. Número 4. Japón. Japón es, al igual que Alemania, una superpotencia. Incluso aunque ambos hayan perdido la Segunda Guerra Mundial, Japón renació como el ave fénix y hoy en día es la 4ª potencia del mundo, debido a que Alemania lo rebasó el año actual. Japón es un país con una población de 125 millones de personas que producen y mucho. Es de los países más automatizados a nivel mundial, teniendo marcas de alta tecnología,
como Toyota, Mitsubishi, Honda y Toji, entre muchas otras. Grandes marcas que compras de celulares o computadoras son japonesas, y sin mencionar las grandes marcas automotrices pioneras en el automóvil. Esto hará que Japón tenga una economía en el 2030 de 7.740.000 millones de dólares. Número 3. La India. La India es la que muchos llaman la próxima superpotencia del mundo. La India hoy en día es el país más poblado del planeta, teniendo más de 1.400 millones de almas. La India tiene un poderío sin igual en su gente. ¿Cómo va? El país se está industrializando. Imagínense un país con más de 1.400 millones de personas como fuerza laboral para poder fabricar todo tipo de productos y que generen ingresos para la nación. Hoy en día es la quinta potencia del mundo y se espera que suba 2 posiciones para el año 2030. La India ya tiene marcas suyas por todo el planeta. Por ejemplo, Tata, que tiene segmentos en muchos negocios, pero el que más le pega son los autos, siendo uno de los mayores fabricantes de automóviles de todo el mundo. Para el año 2030 la India tendrá una economía de 22.200.000 millones de dólares. Número 2. Estados Unidos. Estados Unidos lleva siendo la mayor potencia del mundo por muchos años. Quiero aclarar aquí que en PIB/PPA, Estados Unidos pasará a ser la segunda potencia del mundo, pero en PIB nominal sí seguirá siendo la primera potencia del planeta para el año 2030. Estados Unidos es bien ya conocido por ser potencia en prácticamente todo. En todo donde metan mano los estadounidenses son potencia. Tienen 9 de las 10 empresas más grandes del mundo. Con eso te das cuenta del poder que tiene la nación norteamericana. Tiene el ejército más potente de todo el planeta. Y es que la verdad, hoy y en muchos años seguirá siendo el más fuerte de todo el mundo. Pero para el año 2030, Estados Unidos tendrá una economía de 33.960.000 millones de dólares. Número 1. China. China será ya cantada la próxima superpotencia del mundo. Esto debido, al igual que la India, su gran población con más de 1.300 millones de chinos. Y a diferencia de la India, los habitantes ya generan mucho dinero para el país. Tendrá las ciudades más pobladas del mundo. Hoy en día ya cuenta con ellas y se espera que aún sean más grandes en el futuro. La fuerza laboral es inmensa y tienen empresas que ya compiten con las norteamericanas en muchos rubros, como son el ejemplo de Sinopec, Huawei, Xiaomi, Jack, entre muchas otras. Por ejemplo, en México, ¿cuántas agencias de autos nuevos chinos no vemos en nuestras ciudades? Esto es de admirarse que un país tenga tanto poder. Para el año 2030, China tendrá una economía de 47.380.000 millones de dólares. Y hasta aquí el nuevo video de hoy. Antes de terminar, quiero aclarar que este top sale de una lista que arrojó el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2023 sobre los países más grandes por PIB/PPA para el año 2029. Dejaré el link en la descripción del video. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué país más te sorprendió? ¿Cuál es tu top para el año 2030? Y por último, ¿qué país crees que faltó? Dale like al video si te gustó y suscríbete para no perderte ningún video.